Bendiciones, Dios les bendiga. Gracias por escuchar el programa Buscando el Reino de Dios, donde siempre buscamos la presencia de Dios primero. Bendito Padre, te doy gracias, Señor, que nos libre del pecado, que nos libere, Señor, de nuestras propias culpas. Bendice tu programa, bendice tu palabra, que haya raíz en el corazón de los oyentes. En nombre de Cristo oro. Amén. Seguimos en la serie de la clase sobre libertadores. Personas como Moisés, Abraham, Noé, donde las personas fueron salvados del pecado del mundo, o en los días de Abraham de idolatría. Hoy estudiaremos el libertador José de Egipto, el hijo de Jacob. Que Dios siempre se encarga de bendecir a su pueblo, sabe los peligros en los cuales estamos, y sabe las cosas que son necesarias para que seamos liberados y para que vencemos. En el caso de José, vivía ellos en un tiempo donde vendría escasez y hambruna sobre mucho del mundo en aquel día. Y como ellos no sabían, Dios sí sabía. Por eso se preparó el hermano José. Y en su preparación ve que él nació de buenos padres: Abraham, Isaac, Jacob. Y como la Escritura dice que las bendiciones llegan hasta tercera y cuarta generación, es cierto en el caso de Abraham. La tercera generación era José y sus hermanos. Y la preparación de Dios en la vida de José comenzó con sueños. 2 sueños. En Génesis capítulo 37, versículo 2, dice que esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y versículo 5 dice, y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y en el 7 dice, he aquí que estábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y aún soñó después otro sueño que se encuentra en versículo 9. Y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño. He aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y por supuesto entendían ellos que el sol representaba a Jacob y la luna su madre, y las 11 estrellas eran los hermanos. En cada sueño entonces Dios le estaba avisando que un día hasta su padre, madre y sus hermanos iban a inclinarse hacia él. Él no entendió, ni nosotros podríamos haber entendido en este momento. Pero es una muestra de lo que Dios iba por hacer. Y preparó la vida de José de entender que los sueños que Dios da, sí se cumplen, aunque sean 22 años luego en su vida, lo cual encontraremos en este estudio. También podemos ver que tuvo don de sueños cuando estaba en la cárcel, en capítulo 40, adelante en la historia. Y ahí estaban el copero y el panadero del rey de Faraón. Y los dos soñaron algo muy parecido. Y le contaron a José, y los dos sueños se cumplieron. Eso fue importante para que José, cuando pudo interpretar el sueño de Faraón, los dos, que ya recordaba, sí, ese don es de Dios. No tenía miedo de decir lo que Dios había dicho. También Dios preparó la vida de José por ser vendido a Egipto por sus hermanos. Probó su fe, probó su integridad. Pero aún ahí, en la cárcel, José vio la bendición de Dios en su sufrimiento. Dios se mostró fiel. En capítulo 39, encontramos en versículo 2, 3, 5, 21 y 23 la misma cosa. 5 veces menciona en el capítulo, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Siempre decía, aún en el sufrimiento, Dios mostró su misericordia. 5 veces en un capítulo, para que entendamos nosotros que Dios estaba preparando José de entender, aún en dificultades,
Dios estaría con él. Y lo mismo para nosotros en nuestras vidas. Aún en medio de la tempestad, está nuestro Dios con nosotros. Y ya por fin, encontramos la preparación en Génesis 41, versículo 1, donde José estaba ya en la cárcel, 2 años después de que había interpretado los sueños del copero y el panadero. Y el copero, cuando llegó al rey, a Faraón, no se acordó de José. Pero en los tiempos perfectos de Dios, Dios hace sus cosas. Versículo 1 dice, aconteció que pasados 2 años, tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río. Ya sabemos los 2 sueños. Él soñó de 7 vacas gordas y 7 vacas delgadas. Y 7 espigas de maíz llenos y 7 que eran muy malditas. En estos 2 sueños fueron parte de lo que Dios hizo a preparar la llegada de un libertador a su pueblo. La vida de José es muy importante de hacernos entender que muchas veces Dios quiere mostrar la imagen de Jesús. Fíjese que José fue pastor de ovejas. Jesús es el buen pastor de ovejas. José fue adorado por su padre. Y por supuesto Jesús fue adorado por el padre de él. José fue vendido por 20 piezas de plata a Egipto. Y Jesucristo fue vendido por 30 piezas de plata por Judas. José fue probado y tentado. Jesús de igual manera. En la vida de José sabemos que los hermanos echaron sangre sobre su túnica. Y también en la vida de Cristo, su propia sangre cayó sobre su túnica. José fue levantado a la edad de 30 años de la cárcel, como dice en Génesis 41, versículo 46. Y Jesús también comenzó su ministerio a la edad de 30 años. José fue a la cárcel. Dios estaba con él. Jesucristo, después de ser juzgado y matado, fue a la cárcel de los pecadores, donde pasó 3 días enseñando el Evangelio, como dice 1 Pedro capítulo 3. Todo esto son ejemplos en la vida de José, que fue vendido a Egipto, de lo que es la imagen y el ministerio de Jesús. Entonces sabemos que Dios preparó a José y tiene propósitos para salvar la casa de Israel a través de José. Entonces viene el llamado de José, como cual persona no puede asumir o presumir de ser libertador sin el llamado de Dios. Entonces encontramos que Dios hizo igual en la vida de José. Faraón tuvo sus 2 sueños de los 7 vacas gordas y flacas que subían del río. Se despertó Faraón y volvió a soñar. Y soñó de 7 espigas de maíz llenas de una sola caña y 7 espigas menuditas y abatidas que devoraban las 7 gruesas. Allí el copero recordó de José cuando Faraón estaba buscando a alguien que podía interpretar sus sueños. Entonces le llamaron a José y Dios lo ascendió de la cárcel a mandar en todo en Egipto. Solo debajo de Faraón en el trono estaba, como dice en Génesis capítulo 41, versículos 40 y 41. Y lo importante es que Dios le iluminó a José la palabra del cielo y dio la interpretación. Y tuvo fe y confianza para hacerlo, aunque siendo un prisionero, tuvo valor de hablar la palabra de Dios al faraón. Y mostró que los 7 espigas y las 7 vacas eran 7 años. Y el principio debe ser abundancia y bendición, seguido por 7 años de escasez y hambruna. Entendemos nosotros que en los últimos días habrá tribulación. Y entendemos que Dios también hablará a su pueblo. No tenemos que tener miedo, porque Dios siempre tendrá un libertador a salvar la casa de Israel, a lo cual todos los creyentes son adoptados.
Entonces, Dios le eliminó de apartar 20%, una quinta parte cada año de cosecha. Y en nuestras vidas también hay que usar los tiempos de abundancia, no para gastarlo en nosotros mismos, sino que para proveer para los tiempos o las personas que son en necesidad. Dios nos muestra el principio del alfolí o el almacén, donde la abundancia se pone para que la salvación de los demás tenga. Igual en el arca de Noé, servía como un almacén o alfolí. Los granos proveían por los tiempos cuando el juicio ya vino. Es importante entender que Dios tiene propósitos y patrones en las Escrituras para los últimos días. Un libertador llevará Él para nosotros, los creyentes. Entonces, después de los 7 años de abundancia, vinieron los 7 años de escasez. En el segundo año, dice la Escritura, cuando José ya tenía 39 años, vinieron sus hermanos a pedir pan y se cumplió el sueño después de 22 años de esperar. Se salvó Egipto y toda la casa de Israel, porque Dios, por su palabra, da vida a su pueblo. Y el mayor propósito entonces de los libertadores es hablar la palabra de Dios, actuar en fe, para que la gente pueda tener la bendición de Dios en sus vidas. Por fin entonces José profetizó de la salida de la casa de Israel de Egipto y dio mandamiento acerca de sus huesos. Está escrito en Génesis capítulo 50, versículos 24 y 25. Y hasta también el autor de Hebreos en capítulo 11, versículo 22, menciona también la instrucción de sus huesos. Porque José sabía la promesa de Dios a Abraham y también profetizó a su pueblo al morir que iban a salir. Y nosotros también en medio de estas dificultades de los últimos días tenemos que tener la palabra profética de Dios también, que nos dice que vamos a salir a la tierra prometida. Hay que prepararnos para el recogimiento donde vamos a vivir como familia, donde inclinamos no a José ni al hombre, sino que a Jesucristo. Este es el Evangelio de Dios. Porque Canaán fue prometida a la descendencia de Abraham. Entonces José dijo, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra. Y nosotros también tenemos la confianza que Dios en los últimos días levantará un libertador que nos visitará, que nos ayudará para que salgamos de la cautividad que estamos en Babilonia a vivir en la tierra prometida de Dios. En los últimos días vendrán juicios. Dios levantará un libertador como José para preparar la casa de Israel. Hay que estar preparado. Hay que entender que Dios siempre levanta libertadores. Ya hemos visto que levantó a Abraham para que salgan ellos de los ídolos. Levantó a Noé para que se escapen juicios. Y hoy entendemos que levantó a José para que se escapen de la hambruna y la escasez. Dios también levanta a Jesucristo en tu vida para que sea el libertador de tus pecados, tus culpas, tus dolores y tus tristezas. Entrega tu vida a la palabra de Dios como la casa de Israel hizo al inclinarse a José. Y que Dios les bendiga. Bendito Padre. Haznos entender que tu palabra profética nos ayudará, nos guiará y nos protegerá en los últimos días. Ayúdanos a entender que tú nos mostraste a Jesús a través de la vida de José, para que nosotros también seamos cartas leídas por todo el mundo, para que tengan testimonio de Jesucristo, el Rey, Redentor y Gran Libertador. Amén. Gracias por escuchar y sigues estudiando las Escrituras para que la palabra de Dios cambie y transforme tu vida, para que sean bendecidos por el Espíritu de libertad, porque donde está el Espíritu de Dios, allí está libertad. Que Dios les bendiga. Amén.